Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la cuarta reunión de la temporada 2024, programación compuesta de 7 competencias con 4 sueltas locales y 3 competencias internacionales. Sobresale en la programación el premio especial socio vitalicio Dr. José Garcete. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para las hembras del handicap superior, distancia 1100 metros. No corre la número 1, la Chusmita. En esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes es el pozo garantizado.
En esta primera carrera arranca la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pausa garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal las competidoras de esta primera carrera. La número 2, Dama Azul, Marcos Rivas, 53, Marcos Mesa, 53 kilos. La número 3, Pingaza, José Romero, 52 kilos. La número 4, Secretísima Virtual, Jorge Benítez, 54 kilos. La número 5, Turmalina Beach, Carlos Vela, 54 kilos, 300 gramos. La número 6, Costa Gala, Juan Figueredo, 56 kilos. Y la número 7, I'm Special, Arnaldo Portillo, 54 kilos. Les recordamos que en esta primera carrera arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 5, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Están todos colocados. Ahora sí, todo en condiciones. Y largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino la número 3, Pingaza. Le toma medio cuerpo de ventaja la número 7. I'm Special. Entre ambas se desempeña la número 4, Secretísima Virtual. Cuarta viene accionando la número 5. Turmalina Beach, más atrás la número 2. Dama Azul será marcha la número 6, Costa Gala. Las competidoras enfrentan el codo. La número 7, I'm Special, cuerpo y medio de ventaja sobre la número 4, Secretísima Virtual. Tercera se desempeña la participante número 2, Dama Azul. Cuarta viene accionando la número 5, Turmalina Beach. En la quinta ubicación gana terreno al fondo la número 6, Costa Gala. Cierra la marcha varios cuerpos la número 3, Pingaza. Y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Asume el comando del lote la número 4, Secretísima Virtual. Pequeña ventaja sobre la número 7, I'm Special, que se resiste por dentro. Gana terreno al fondo la competidora número 2, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera. La número 7, especial por fuera. La número 4, Secretísima Virtual. Más abierta la número 2, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. La número 2, Dama Azul. Pequeña ventaja ahora sobre la número 4. Tercera por dentro el 7. Últimos 20 metros de carrera. Domina por fuera la número 2, Dama Azul. Y Marcos Mesa. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4. Tercero el 7. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primera la número 2, Dama Azul. Segunda la número 4, Secretísima Virtual. Tercera la número 7, Mi Especial. Cuarta la número 6, Costa Gala. Quinta la número 5, Turmalina Beach. Sexta la número 3, Pingaza. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 10 segundos 30 centésimos. Ganada por 2 cuerpos y 1/4. De la segunda a la tercera, 3/4 del cuerpo. Dividendos, Espora ganador del número 2, 29.200 guaraníes. Llave directa, 2-4, 90.900 guaraníes. Trifecta, 2-4-7, 80.000 guaraníes. Pixin con su primer pase lo acertaron 183 boletos. El valor del Pick 5, su enganche, es de 47.800 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Gulfstream Park, donde se va a disputar nuestra segunda carrera del programa oficial. No corren el 7 y el 13, competencia sobre la milla, 1600 metros, pista de césped. Competencia bastante pareja en las apuestas. Se muestra como favorita momentáneamente la número 8, Bombing Bell, seguida por la número 3, Wow Lucky. Tercera jugada se muestran dos competidoras, la número 1, Ashima, y la número 9, Gods on a Tree. 15 minutos y finalizan las apuestas.
En esta segunda carrera arranca la apuesta AAA, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Todo listo. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Tratan de enseñar el camino por dentro de la número 4. Pequeña ventaja sobre la número 5 que le presenta lucha. En la tercera ubicación se desempeña la número 11. Parada con la número 10. Más atrás se desempeña la número 8. Quedando en la séptima ubicación por fuera el 12. Gana terreno por dentro el 1. Luego el 3, 9, 6. Cierra marcha el 2. Las competidoras enfrentan el primer codo sin variantes con la número 4. Waterworld. Cuerpo y medio de ventaja ahora sobre la número 11. Skinny Cosmo. Tercera se desempeña expectante por dentro de la número 8, Bombing Bell. En la cuarta ubicación en cuerpo se desempeña la número 5, Singing Sandra. Más atrás se desempeña ganando terreno la competidora número 1, quedando en la sexta ubicación apareadas la número 12 con la número 10. Las competidoras ya en la recta opuesta, siempre enseñando el camino la número 4, Waterworld. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 11. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 8, quedando en la cuarta ubicación por fuera, mejorando la número 5. Quinta expectante, viene accionando la participante número 1 en la sexta ubicación, apareadas 10 y 12. Las competidoras comienzan a enfrentar ya el último codo y la número 4, pequeña ventaja ahora sobre la número 8 que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el 5. Cuarta mejorando rápidamente del fondo, viene haciendo la número 1, quedando en la sexta ubicación por dentro el 10 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco, la número 8 intenta la disparada. Dos cuerpos de ventaja sobre la número 1 que va resueltamente su búsqueda. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La número 8, Bombing Bell, a rigor de látigo. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 1, pocos metros para el disco. El 8, Bombing Bell y Tyler Gafalione. Dos cuerpos de ventaja sobre la número 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 8, Bombing Bell. Segunda la número 1, Ashima. Tercera la número 6, Sadie the God. Cuarta la número 9, Gods on a Tree. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 33 segundos 46 centésimas, ganada por 2 cuerpos de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividendos es por ganador vacante, llave simple 1881, 343.000 guaraníes. Duplo 28, 4 aciertos, 215.200 guaraníes. Primera triple le acertaron 23 boletos, su valor 65.200 guaraníes. Segundo pase de la apuesta PIC 5, le acertaron 38 boletos, valor de enganche 230.300 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la segunda carrera. Y le informamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4. 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes es el pozo garantizado, 10 minutos y finalizan las apuestas. Ya en instantes estarán saliendo a realizar el paseo preliminar los competidores de esta tercera competencia. El 1 es Don Juan con Ariel Sanabria, el 2 Victoriano no será de la partida, el 3 Thunder Marcos Mesa 52 kilos, el 4 es Black Explicit Arnaldo Portillo, el 5 Henry el Pirata Leonardo Jiménez, el 6 es War Machine Jorge Benítez y el 7 es Milson Velo con la conducción de José Romero.
En esta tercera carrera arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta tercera carrera arranca el pick 4. 10.000 el costo, 3 millones guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta P4, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Se ha salido su partidor, el competidor número 4, Black Explicit. Vuelven a salir los competidores de sus gateras. Siempre pagó todo. Ahora sí, todo en condiciones. Y largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al número 1, Don Juan. Pequeña ventaja sobre el 6, War Machine. Tercero se desempeña el 5, Henry el Pirata. Los competidores descuentan los primeros metros de la prueba con el número 6, War Machine. Cuerpo y media de ventaja sobre el 1, Don Juan. Tercero se desempeña el número 5, Henry el Pirata. Cuarto viene accionando el 3, Thunder. En la quinta ubicación gana terreno al fondo el número 4, Black Explicit. Cierra marcha varios cuerpos el 7, Smithson Velo. Los competidores en los últimos 600 metros el 6, War Machine. Tres cuerpos de ventaja sobre el 1, Don Juan. Tercero mejorando rápidamente lo hace el 3, Thunder. En la cuarta ubicación el 5, Henry el Pirata. Y los competidores de la tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, War Machine. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Thunder. En la tercera ubicación se desempeña el número 4, Black Explicit. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por fuera el número 3, Thunder. A su costado exterior el número 1, Don Juan. Queda en la tercera ubicación por dentro el número 6, War Machine. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco número 3, Thunder. Cabeza de ventaja sobre el 1, Don Juan, que mejora por fuera. Tercero lo hace el 6, War Machine. Últimos 50 metros de carrera por fuera el número 1, Don Juan. Y el Zanabria logra tirar dos cuerpos de ventaja sobre el número 3. Tercero el 4. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 1, Don Juan. Segundo el 3, Thunder. Tercero el 4, Black Explicit. Cuarto el 6, War Machine. Quinto el 7, Smithson Velo. Sexto el 5, Henry el Pirata. Tiempo empleado por el ganador, minuto 4 segundos 59 centésimas, ganada por 3 cuerpos del segundo al tercero, un cuerpo y un cuarto. Dividendos por el ganador del 1, 20.300 guaraníes. Llave directo 1, 3, 73.100 guaraníes. Trifecta 1, 3, 4, 36.400 guaraníes. Duplo 8, 1, 6 aciertos, 232.200 guaraníes. Primer pase del PIC 4 lo aceptaron 67 boletos, su valor 56.000 guaraníes. Segunda triple lo aceptaron 10 boletos, su valor 150.000 guaraníes. Tercer pase del PIC 5 lo aceptaron 15 boletos, valor de enganche 583.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Still time for your wagers. Race 10 is the first half of the late daily double. It's at 5 furlongs over the turf. Friendly reminder, ladies and gentlemen, live racing returns to Hallandale Beach, Florida on Thursday afternoon. Thursday racing begins at 1:10.
En esta cuarta carrera está en juego la apuesta triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
En esta cuarta carrera arranca la Triple B, 10.000 el costo. 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. La número 11, pequeña ventaja sobre la número 1. En la tercera ubicación se desempeña la número 4. Cuarta mejorando rápidamente. Lo hace el 10. En la quinta ubicación la número 6. Más atrás el 2. Luego el 9, 7 y 8. Las competidoras se enfrentan el primer codo con la número 11. Here Diamonds. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 10. Pendulum. Tercera expectante se desempeña la número 1. Chris Gold. En la cuarta ubicación lo hace la número 4, Tramontana. En la quinta ubicación gana terreno por el lado exterior de la pista la número 6, Past Tense, apareada con la número 2, Who Lady Who. Las competidoras están en la recta opuesta, sin variantes, con la número 11, Here Diamonds. Cuerpo de ventaja sobre la número 10 en la tercera ubicación, expectante por dentro. Se desempeña la número 1. Cuarta viene accionando un cuerpo de esta, la participante número 4 en la quinta ubicación a cuerpo y medio. Lo hace la número 6, apareada con la número 2. Las competidoras van a comenzar a enfrentar ya el último codo y siempre enseñando el camino a la número 11, Here Diamonds. Cuerpo de ventaja sobre la número 10, Pendulum. En la tercera ubicación mejora rápidamente la participante número 4, quedando expectante por dentro. La participante número 1 en la quinta ubicación, el 6 gana terreno al fondo, el 3 y están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco, la número 11, pequeña ventaja sobre la número 10 en la tercera ubicación, se desempeña por dentro el 1. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Va a ver, lucha la delantera por dentro el 1, por fuera el número 10, abierto lo hace el 4. Últimos 50 metros de carrera. Por dentro la número 1. Chris Gold logra tirar cabeza de ventaja sobre la participante número 4 que insiste por fuera. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primera la número 1, Crits Gold. Segunda la número 4, Tramontane. Tercera la número 10, Pendulum. Cuarta la número 6, Past Tense. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 34 segundos, 96 centésimas, ganada por una cabeza. De la segunda a la tercera, cuerpo y medio. Dividiéndose por el ganador del 1, 31.500 guaraníes. Llave simple 1-4, un solo acierto, 840.000 guaraníes. Duplo 1-1, un solo acierto, 504.000 guaraníes. La primera triple aceptaron 5 boletos, su valor 300.000 guaraníes. Segundo pase de la apuesta pick 4, aceptaron 5 boletos, valor de enganche 750.000 guaraníes. Tercera triple, un solo acierto, 1.200.000 guaraníes. Cuarto pase del pick 5. Ha quedado vacante en los monitores el desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera arranca la última triple. 40.000 guaraníes el costo, 17 millones de guaraníes pozo garantizado.
En esta quinta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores del premio especial socio vitalicio Dr. José Garcete. El 1 es Atom, con la conducción de Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 2 Avinagrado, Jorge Benítez, 54 kilos. El 3 Baham Kadim, Carlos Vera, 54 kilos y medio. El 4 Never Again, José Romero, 58 kilos. Y el 5 Volcán de Fuego, Juan Figueredo, 56 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. Le recordamos al público apostador, en esta quinta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio especial socio vitalicio Dr. José Garcete. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino al participante número 3, Baham Kadim. Le toma cuerpo de ventaja el número 4, Never Again. Tercero se desempeña por dentro el 2, Avinagrado. Cuarto mejorando rápidamente por fuera lo hace el número 5, Volcán de Fuego. En la quinta ubicación se desempeña el 1, Atom. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con el número 3, Baham Kadim. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Never Again. Tercero mejorando por fuera lo hace el número 5, Volcán de Fuego. En la cuarta ubicación apareados el 1, Atom, con el número 2, Avinagrado. Los competidores están enfrentando el codo. El número 3, Baham Kadim, cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Never Again. Tercero a medio cuerpo expectante lo hace el número 5, Volcán de Fuego. En la cuarta ubicación a varios cuerpos se desempeña el 2, Avinagrado. Cierra marcha el 1, Atom. Y los competidores del premio especial socio vitalicio Dr. José Garcete se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos precisos instantes con el número 3, Baham Kadim, pequeña ventaja sobre el número 4, Never Again. Ha abierto, gana terreno participante número 5, Volcán de Fuego. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista, número 5, Volcán de Fuego. A su costado interior, número 4, Never Again. Gana terreno al fondo, número 1, Atom. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco por el centro de la pista, número 5, Volcán de Fuego. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 3, Baham Kadim. Tercero se desempeña el 1. Últimos 50 metros de carrera, el 5, Volcán de Fuego. Y Juan Figueredo. Varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 3, tercero número 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 5, Volcán de Fuego; segundo el 3, Bajan Kadim; tercero el 1, Atom; cuarto el 2, Avinagrado; quinto el 4, Never Again. Tiempo empleado por el ganador: 1 minuto 29 segundos 66 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero 3/4 de cuerpo. Dividendos por ganador del 5, 8.400 guaraníes; llave directa 5-3, 100.000 guaraníes; trifecta 5-3-1, 75.000 guaraníes; duplo 1-5, 800, 194.200 guaraníes. Primera triple aceptaron 208 boletos, su valor 102.200 guaraníes. Segunda triple aceptaron 2 boletos, valor de enganche 750.000 guaraníes. Tercer pase de la apuesta P4, un solo acierto, valor de enganche 3.750.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Largaron el premio especial socio vitalicio Dr. José Garcete. Salen agrupados los competidores de Cavalo encabulado esse mundo. E o Dreia deu um vareio, largou, tomou a ponta e acabou.
En esta sexta carrera está en juego la apuesta duplo. 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego el duplo, 20.000, el costo 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos, finalizan las apuestas. Coming on the track for the 8th and final Golden Gate Fields, there are no scratches or jockey changes. Exacta, trifecta, superfecta, super high five wagering. Carryover in the super high five, $5,686, 7 minutes. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. Approach the gate. And the horses have reached the starting gate for the 8th race from Golden Gate Fields. Not a field of 10 to go 5.5 furlongs. Two to one on the 4, Grubauer. Trainer Tim McKenna going for his 3rd win on the Sunday card. Se van colocando los competidores de nuestra 6ª carrera. Loading up, Unbridled Rhythm. Still trying with, looks like one of the outside horses. Master of the Battle goes in. Now Grubauer. Unbridled Rhythm. Running Ute and Naftis. Grubauer 2 to 1. Party with Patty 5 to 2. Now 7 to 2. Party with Patty 9 to 5 on Grubauer. Naftis might open the front of the gate for him. No, starter's over to take a look. Naftis going up and in. Running Ute
Va quedando todo listo. Will be the last to load up. Master of the Battle still fractious in the gate. Eight to 5 now on Grubauer. Ahora sí. Resta colocarse el 10. And they're all in the gate. Master of the Battle fractious again. Jimenez comes off. Echó a su jinete el competidor número 9. And we're going to have a delay here, it looks like. I can't see behind the gate, but all the other jockeys immediately came off, so something happened there. We're going to have a delay. Se retira de la competencia el número 9. Master of the Battle. Late scratch the 9, Master of the Battle. Number 9, Master of the Battle. So late scratch from this 8th race. Triple que continúa. Scratch the 9, Master the Battle. Se borró el 9. There'll be a short delay. Loading up, Party with Patty to the inside stall. Lead scratch of the 9, leaving us with a field of 9. 3-2 on the 4, Grubauer. 3-1 on the 1, Party with Patty. Delian League and Runnin' Ute. Runnin' Ute to the outside.
Los vales que no se lleguen a modificar del And 9 they're all pasarán al negates. favorito de esta carrera en la apuesta And duplo. they're Largaron. off. Sluggish start for Night Birdie. It's okay. Run and Ute. Party with Patty. Party with Patty with the lead. Nafta second. Grubauer four-way place outside third. Run and Ute four wide fourth. Unbridled Rhythms in fifth and about 6.5 lengths off the lead. 2.5 lengths back to Bravo Regazzo, who's about a length in front of waiting at the bar. 3 lengths to Delia League, who's a length in front of Night Birdie. It's okay at the back. 3 horses within 2 lengths of each other as they make the entry into the turn. Party with Patty has the lead. Nafta second. Grubauer ranging up to the outside. 3 wide third. Run and Utes in fourth and 2.5 lengths off the lead. 4 lengths back to Unbridled Rhythm in fifth. Then in sixth, Night Birdie. It's okay. Bravo Regazzo's next. Delia Lakes in second last and waiting at the bars at the tail of the field as they reach the top of the stretch at Grubauer. Grubauer powers to the front and upper stretch. Run and Ute, the challenger on the outside in second. Party with Patty fades a little bit. Unbridled Rhythms up into third. They run to the 16th pole. Grubauer. Run and Ute though not going down without a fight. And here's Unbridled Rhythm on the outside. Run and Ute, Unbridled Rhythm. Photo finish between those two. Then it was Grubauer third in the 8th and final from Golden Gate. You are reminded there was late scratch in the 8th race. Of the 9 mastered the battle. The 4 Grubauer went off as the 3-2 betting favorite. Photo finish. 5.5 furlongs, 104.66. Number 10. Run and Ute, first. Second, the 5, Unbridled Rhythm. Third, the 4, Grubauer. Fourth, the 6, Delian League. And for the Super High 5, the 8, Bravo Regazzo, was fifth. Back to the winner's circle. Number 10, Run and Ute. California bred, 3-year-old Big Kelly by Carpe Diem out of Algorithmic. Richard Barton, the owner, Dwayne Baker, the trainer. Epianio Garcia, the winning jockey. Richard Barton Enterprises, bred, Run and Ute.
Eighth race official. Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 10. Dollars active, 53.20, Running 50 Youth. cent trifecta, Segundo el 5. Unbridled Rhythm. $108.85. Tercero el 4. Consolation double, Grabauer. Cuarto 440. el Regular 6. double, Delian League. 32.40. Tiempo empleado por el ganador, minuto 4 segundos 66 centésimas, ganada por el hocico. El segundo al tercero medio cuerpo. Dividiéndose por ganador del número 10, vacante, llave simple, 10-5, 5 aciertos, 120.000 guaraníes. Duplo, 5-10, 3 aciertos, 182.000 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 15 boletos, valor de enganche 1.416.700 guaraníes. Triple que finalizaba, quedó vacante. Y cuarto pase el P4, quedó vacante. En los monitores de desarrollo de la sexta carrera. En esta séptima carrera está en juego llave directa, 10.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Tratan de iniciar el camino al número 2, Trago Fuerte. Pequeña ventaja sobre el 3, Café Fuerte. Tercero se desempeña ganando el número 4, Perfume de Rosal. Cuarto viene adicionando el 8, Quinteto de Oro. En la quinta ubicación se desempeña el 6, Muy Tremendo. Más atrás el 5, Herencia de la Marcha, el 7, Nápoles. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Asume el comando del lote el número 4, Perfume de Rosal. Cuerpo de ventaja ahora sobre el 8, Quinteto de Oro, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el número 3, Café Fuerte. Cuarto viene sonando el 6, Muy Tremendo. En la quinta ubicación se desempeña el 5, Eren. Más atrás el 7, Nápoles. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 600 metros. El 4, Perfume de Rosal. Cuerpo de ventaja sobre el 8, Quinteto de Oro, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 3, Café Fuerte. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Número 4, Perfume de Rosal. Pequeña ventaja sobre el 8, Quinteto de Oro, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña ganando el número 3, Café Fuerte. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera. Por fuera el número 8, Quinteto de Oro. A su costado interior número 4, Perfume de Rosal. Tercero se desempeña el participante número 3, Café Fuerte. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 4, Perfume de Rosal. Firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el participante número 6 y 8, que pelean por la segunda ubicación y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima y última carrera. Primero el 4, Perfume de Rosal. Segundo el 8, Quinteto de Oro. Tercero el 6, Muy Tremendo. Cuarto el 3, Café Fuerte. Quinto el 7, Nápoles. Sexto el 5, Erem. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 15 segundos. 3 centésimos, ganada por varios cuerpos del segundo al tercero, El Hocico. Dividendos es por ganador del número 4, 14.700 guaraníes. Llave directa 4-8, 220.100 guaraníes. Trifecta 486, 154.100 guaraníes. Duplo 10-4, 5 aciertos, 1 millón de guaraníes. Triple que finalizaba con 3 aciertos, 5.666.700 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima y última carrera. Campo.